fue un año convulsivo, partiendo por la pandemia del COVID-19, donde tuvimos que enfrentarnos a una salud pública precarizada, producto de los 30 años de gobiernos postdictadura que administraron una salud de mercado a favor de los empresarios, donde vimos no solo el colapso de los hospitales en cuanto a la atención de pacientes, sino también la precarización y la sobrecarga laboral de las y los trabajadores de la salud, que fueron la primera línea para enfrentar la pandemia, donde incluso en Antofagasta vimos luchas por cosas tan mínimas como elementos de protección, como lo hicieron las trabajadoras del aseo de la concesionaria Siglo XXI del hospital. Pero la pandemia no solo afectó en términos sanitarios, sino también en términos sociales y económicos, donde fueron las y los trabajadores quienes se vieron arrojados a la precarización y el hambre, levantando, por ejemplo, las ollas comunes, donde se pusieron al frente las mujeres pobladoras. También las y los trabajadores tuvieron que enfrentar la política criminal del gobierno de Piñera, que con sus leyes antitrabajadores como la Ley de Protección al Empleo, que contó con los votos de la oposición, como por ejemplo partidos del Frente Amplio, dejaron a una gran mayoría en la incertidumbre de las suspensiones y los despidos que llegaron a ser más de 2 millones a nivel nacional. Una política criminal despidiendo a trabajadores en plena pandemia. Hoy vemos que los despidos continúan, por ejemplo en el hospital regional, donde ya han despedido y se plantean más despidos en diciembre a quienes contrataron por contingencia COVID. Y más recientemente lo vemos con despidos en educación, despidiendo a docentes que durante todo el año vivieron el agobio del teletrabajo, siendo además un gremio mayormente compuesto por mujeres, quienes además del agobio laboral tienen que cargar con el trabajo doméstico que recae mayoritariamente en los hombros de las mujeres. Incluso la pandemia demostró que los trabajos considerados como de segunda categoría, como las y los trabajadores del aseo y los repartidores de aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats, son profundamente esenciales, pero cuentan con el trabajo más precario y sin derechos. Además, este año estuvo marcado por el proceso constituyente, un proceso tramposo, que nació del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que fue firmado desde el Frente Amplio hasta la UDI, para salvar al gobierno de Piñera que tambaleaba luego de la histórica jornada de movilización del 12 de noviembre del año pasado, y que se firmó con impunidad hacia las violaciones de los derechos humanos, donde los principales responsables políticos y materiales de la represión, las mutilaciones oculares, las violaciones e incluso los asesinatos de las y los luchadores de la revuelta quedaron en total impunidad, tal como Piñera, que sigue gobernando con las manos manchadas con sangre, o Mario Rosas, que renunció en total impunidad. Esto demuestra que en Chile existe una justicia para ricos y una para pobres, porque mientras los poderosos siguen impunes, hay cientos de jóvenes presos políticos que fueron parte del Chile que despertó, saliendo a la calle a manifestarse contra el régimen de los 30 años. Creemos que es urgente levantar un paro nacional por la libertad inmediata de todos y todas las presas políticas de la revuelta. Estos problemas siguen abiertos para el 2021, que estará marcado por el proceso electoral, sobre todo con la elección de constituyentes. No olvidemos la masiva votación del plebiscito por el apruebo que demostró que existe un fuerte cuestionamiento al régimen de la dictadura. Es por esto que es necesario que en las elecciones que se vienen por delante pueda existir una voz crítica a este proceso y todas sus trampas, porque dejó afuera a los secundarios que fueron la chispa del Chile que despertó, también a los dirigentes sindicales, y que pone 1000 trabas a quienes son independientes. No queremos ningún veto de los partidos tradicionales del régimen. Queremos expresar las demandas de octubre y discutir cuál es el camino para avanzar y acabar con este Chile de los empresarios, para que la salud, las pensiones, la educación dejen de ser un negocio. Queremos acabar con esas pensiones de hambre y también con el saqueo a los recursos naturales de los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros que se hacen millonarios a costa de nuestras vidas. Nosotros somos conscientes que con este proceso constituyente no acabaremos con la herencia de la dictadura, sino que será con nuestra movilización y la organización en los lugares de trabajo, de estudio, las poblaciones, cómo podremos acabar con las miserias que nos imponen los empresarios y sus políticos. Más aún, luego de un año donde la juventud, las mujeres y el conjunto de la clase trabajadora se vio golpeada por la crisis económica y las políticas del gobierno, pero que termina con alzas del precio del cobre, donde la clase empresarial no pierde ni un solo peso, pero continúa la precarización y el desempleo para las grandes mayorías del pueblo trabajador. Las ilusiones que hay en este proceso constituyente, tarde o temprano, van a chocar con las trampas que tiene la Convención. Y en un marco de crisis económica y política,
con un régimen profundamente cuestionado, puede abrir un nuevo escenario. Y es por esto que las y los trabajadores y el pueblo debemos organizarnos confiando en nuestras propias fuerzas para poder terminar con el Chile de los 30 años.